Prepárense, yo soy Aramis PM, maestro supremo de las reacciones épicas. Sí, o eso creo. En este canal vemos artes marciales, clips virales y cosas tan locas que no deberían existir. Hoy reaccionamos al tema de actores de Hollywood que mienten sobre sus músculos. Vamos a ver que comience el combate. Sí. Completamente gordo y fuera de forma, fue una imagen demasiado impactante para aquellos que habían quedado totalmente Oh, fascinados ok. por el deslumbrante físico que este actor había llegado a aportar en su representación como Aquaman. Jason Momoa, Aquaman. Pero el físico real de Jason Momoa no era más que el resultado de lo que muchas veces sucede en la industria del cine. Actores que para poder cumplir con un papel concreto deciden someterse a cambios físicos Sí. realmente extremos, dietas y rutinas más intensas que las de un propio culturista y lo peor de todo, en algunos casos acabar cayendo en el lado más oscuro del entrenamiento, el uso de las sustancias anabólicas. Oh, también los actores usan sustancias anabólicas. Ah, eso no lo sabía. Yo sé que ellos tienen que hacer entrenamientos súper fuertes, súper rápidos, tienen un físico, hoy están fuertes, mañana están gordos, pasado están, no sé, es increíble lo que tienen que hacer los actores para hacer un papel de película. Pero bien, eso es lo que le toca. Por algo ganan millones y millones. Seguimos. Todos declaran que no han recurrido a su uso, pero ¿cuál de ellos nos estaba mintiendo? Hay un caso en concreto que paralizó por completo a toda la industria del cine. Jason Oh, Momoa y The Rock comparten una ok. ascendencia sanguínea bastante similar, uno mitad samoano y el otro mitad hawaiano. Ambas islas pertenecen a la Polinesia, una gran agrupación de islas en el Océano Pacífico. Ah, verdad que sí, eso es verdad, eso es verdad. Son islas ahí cerquitas ahí, los dos, Samoa y Hawái. Si yo sabía que ellos tenían algo parecido entre ellos. Mientras uno ha vivido muy ligado al deporte y al entrenamiento físico, el otro ha sido más bien lo contrario. Jason Momoa tuvo un breve momento de estallido de fama cuando de joven participó en la mítica serie de Los Vigilantes de la Playa. Curiosamente, The Rock participaría en la película basada en esa serie de los 90 décadas más tarde. Pero de entre todas las películas que protagonizó Jason Momoa, habría una en concreto que haría estallar por completo su fama, impactando a todos los espectadores con su increíble físico. Eso sí, llevaría a Jason al límite de la locura. Para el año Oh, 2018, DC Comics presentaría en la gran pantalla a uno de sus superhéroes más icónicos de la historia, a Aquaman. Aquaman con Jason Momoa hizo papel, hizo plata porque esta gente, Aquaman con Jason Momoa quedó muy buena. La primera parte de la película me encantó, a mí me encantó. A mí me gustó mucho Aquaman. Un hombre mitad humano y mitad atlante que pertenecía a la Liga de la Justicia. Para el casting y a pesar de no tener una apariencia parecida al personaje en los cómics, decidieron apostar por Jason Momoa. Su aspecto imponente y alto cuadraba a la perfección con lo que DC quería mostrar en la película. Pero para poder encarnar a este superhéroe, Jason debería aceptar cambiar su físico por completo y someterse a una durísima rutina de entrenamiento y Ok, dieta que le acabaría por volver completamente loco. A diferencia de su pariente lejano, Jason Momoa siempre ¿se volvió loco? Bueno, ok. ha tenido un problema con el entrenamiento. Sencillamente Jason Momoa detesta levantar pesas. ¿Así? I do not like lifting. How much do you bench? How much do you squat? Nothing. Por lo que tener que aceptar el papel de Aquaman podría convertirse en su peor pesadilla, aun sabiendo que le llevaría a la cima del éxito. Aún así, Jason decidió aceptar el papel y su preparación comenzó solo 6 meses antes del inicio del rodaje. El entrenamiento de Jason era tan intenso como el de otros actores anteriores que habían interpretado a superhéroes. Entrenaba pesas entre 4 y 6 días a la semana, ingería Wow. alrededor de 4000 calorías al día, pero a diferencia de ellos, había un apartado que tenía que compaginar con el entrenamiento que provocaba que Jason acabara totalmente agotado. Para poder rodar ciertas escenas de la película, Jason debía aprender a usar el tridente y moverlo con total facilidad, un tridente que llegaba a pesar casi 3 kilos. Además de Oh, eso, debía aprender a hacer acrobacias y técnicas de combate y también a entrenar escalada. Estas jornadas de preparación del rodaje llegaban a durar a veces hasta 13 horas de duración y cuanta más energía gastaba Jason, más tenía que comer para aumentar muscularmente. ay, ay, A eso ay. hay que añadirle que ¿En serio? ¿Los actores tienen que entrenar así tantas cosas? Yo pensaba que muchas cosas era con dobles y eso. Ah, entonces no tienen que usar doble. Bueno, sí tienen que usar doble cuando es algo súper peligroso. Pero tienen que entrenar tanto para poder hacer
los costos de las películas. Ok. Los últimos meses, Jason tuvo que reducir la cantidad de comida que comía para poder definir su cuerpo. Ah. Imagínate una jornada de entrenamiento con pesas, más grabación de escenas de acción que duraban 10 horas, más tener que comer menos de 3000 calorías. Todo ello Oh. midiendo 1,90 m. En palabras del propio Jason, la preparación para Aquaman fue la más dura que había tenido que realizar hasta la fecha. Sin embargo, el sacrificio que había estado realizando durante estos meses le estaba dando resultado, y a pesar de que en la preparación del rodaje ya se le Oh. veía que estaba cogiendo un buen físico, fue Ok. cuando Jason aparecería en pantalla cuando ni los mismos cámaras ni los directores de la película se podían creer lo que estaban viendo. Ya con los tatuajes puestos apareció en escena, el resultado fue espectacular. Sí. Tras 6 meses de dura preparación, Jason había aumentado de los 105 kilos iniciales a 117 kilos de peso, más Pero se ve, hubo un cambio increíble. Hubieron un cambio increíble como 12 kilos de músculo, porque ahí no hay grasa ninguna. de 10 kilos de puro músculo que lo hacían ver impresionante. Pero esto rápidamente provocó en muchas de las personas que vieron la película que empezaran a dudar de si realmente Jason había sufrido una transformación natural o no. Y es que Jason había tenido que ganar una gran cantidad de kilos mientras se sometía a una rutina de entrenamiento y aprendizaje del personaje que rozaba lo inhumano. ¿Podrían los esteroides haberle dado ese empujoncito para acelerar el proceso y además hacer lucir a Jason como un verdadero superhéroe? Si ya había dudas respecto a su naturalidad, el paso del tiempo acentuó aún más este debate. Sencillamente escandalosa. El físico de Jason tras la película de Aquaman no se parecía en absolutamente nada al lucido durante la película. Había ganado más de 10 kilos de grasas y esos increíbles abdominales bien marcados en su cuerpo habían desaparecido por completo. Increíble, desaparecieron al momento. Después de la película, mira cómo estaba él. ¿Era esto una consecuencia de haber abandonado el uso de la química? Realmente el físico que Jason lució en la película no era exageradamente grande, pero era la suma de dos factores. Uno, el poco tiempo de preparación en comparación a los kilos de músculo que había ganado, Claro. y otro, el increíble bajón físico que había sufrido tras la grabación de la película, lo que puso en pie el debate de si Jason habría recurrido o no a determinadas sustancias para lograr ese físico tan perfecto. Pero si Jason ya había sido sorprendente con sus casi 40 años, el siguiente caso sería aún más descabellado. Hugh Jackman lleva más de 20 años representando al superhéroe Wolverine y sobre Sí, todo este me encanta. La película de Wolverine, el hombre es muy buen actor. Y no, y el físico de él, increíble. Wow, a mí me dejó loco el físico de él. lleva más de 20 años mostrando su increíble físico en la gran pantalla. Pero el tiempo pasa para todos, hasta para Hugh, quien tras finalizar la película de Logan donde Wolverine fallecía, pensó que esas duras preparaciones que tanto esfuerzo le habían conllevado para estar a la altura de su personaje habían terminado por fin. Hugh superaba ya los 50 años y a pesar de tener una gran afición por el entrenamiento, su cuerpo ya no era capaz de soportar los terribles cambios corporales. Someterse a cambios constantes para estar a la altura de su personaje Wolverine en las películas de los X-Men era demasiado sacrificio para la edad que tenía. Pero en 2022 y contra todo pronóstico, todo daría un vuelco radical. Okay. De cara a la tercera cosa? película de Deadpool, la idea principal era traer de vuelta a Wolverine en una especie de fusión multiversal, ya que el Wolverine del universo principal había fallecido. Lógicamente, a esas alturas y a pesar de la avanzada edad de Hugh Jackman, los directores no tenían ninguna duda de que debía ser él quien volviese a encarnar a ese mítico personaje. Pero para ello Hugh debía volver a someter a su cuerpo a la mayor de las presiones, esta vez con casi 55 años de edad. Pero, ¿será posible sin chutarse ninguna anabólico? ¿Será posible eso? Yo creo que tuvo que chutarse algún anabólico para poder hacer ese cambio a los 55 años de edad, porque no es lo mismo hacer el cambio poco a poco, entrenando poco a poco, que hacerlo de un así. Ahora estás así, en 6 meses, boom, de nuevo. No creo. El mayor problema al que se enfrentaba Hugh era que entre la última película de Wolverine y esta que se estrenaría en 2024 habían pasado 8 años. Volver a tener el mismo físico que el superhéroe para estar a la altura de las expectativas de los fanáticos cuando la última vez que habían visto su físico había sido 8 años atrás era una misión casi imposible. Pero aún así, Hugh
decidió aceptar el reto. Aceptó, Hugh tenía una ok. ventaja inicial. Había conseguido conservar parte de su físico con el paso de los años gracias a su afición por el deporte. Pero para la película eso no era suficiente. Debía verse más musculoso y sobre todo más definido. ¿Cómo iba a lograr semejante cambio con 55 años de edad? Pues lo primero que tuvo que hacer Hugh fue empezar a comer para aumentar de peso. Durante Ok. la época de volumen, que duró alrededor de 4 meses y medio, Hugh Ok. estuvo comiendo más de 6.000 calorías diarias. 6.000 En calorías, sus joder. propias palabras, comer tanta cantidad de comida para alguien con un cuerpo como el suyo que tendía siempre a estar delgado era una auténtica pesadilla. Había días que llegaba a sufrir náuseas por las terribles cantidades de pollo y arroz que debía ingerir. Pero pese a ello, Hugh logró aumentar de los 83 kilos iniciales a casi 100 kilos de peso. Todo Buah. ello mientras realizaba durísimos entrenamientos de fuerza, donde implementaba ejercicios como el press de banca o la sentadilla. Estaba ganando mucho tamaño muscular y mucha fuerza, pero ahora vendría la peor parte, y sobre todo, la parte más polémica. Tras Increíble, como el cambio que tuvo que hacer entonces. Fue increíble. la Bueno, etapa de volumen, ahora Hugh debía definir tanto que acabase pareciéndose a sus actuaciones pasadas como Wolverine. Redujo su ingesta calórica a prácticamente 2.000 calorías y empezó a implementar ejercicios que conllevaban un altísimo gasto calórico. Si algo no se le podía achacar a Hugh, y menos con la edad que tenía, era que se estaba dejando la piel y su cuerpo se wow. lo estaba recompensando. Hugh cada vez se veía mejor, más definido e incluso sus venas se empezaban a marcar cada vez más. Su Wow. cuerpo cada vez relucía más y el nivel de definición en sus brazos era una auténtica locura, lo que hacía parecer un milagro que alguien que se acercaba más a los 60 años pudiera estar Buah. consiguiendo ese cambio físico. Pero Buah. cuando apareció la película y se pudo ver su cuerpo completo, no hubo nadie en el cine que no se quedara totalmente impresionado. Durante la película, Hugh, quien ya se acercaba a los 56 años, lució mejor que nunca. La verdad, el traje le quedaba impecable y sus brazos se veían enormes, pero hubo una escena en concreto que fue realmente impresionante. En la escena final, el superhéroe Wolverine perdió el traje y se destapó cómo era realmente el físico de Hugh. A diferencia de la famosa escena de Thor, que se confirmó que fue retocada con CGI, esta escena era totalmente real. Obviamente el aceite y las luces ayudaron al resultado final, pero esas venas y esos increíbles abdominales estampados en el cuerpo de un hombre de 55 años eran totalmente verídicos. Wow. Todo eso fue verdad entonces. No fue ninguna adicción. Ok. La gente quedó impresionada con el físico de Hugh, y es que este hizo una cosa más que no se lo contó a nadie por lo extremadamente peligrosa que era para su salud. Para poder llegar a lucir de esta forma en este tipo de escenas, Hugh se sometió a uno de los peores procesos por los que pasan los luchadores profesionales, la deshidratación. Hugh Sí, perdió sí, sí. hasta 4 kilos de agua para lucir totalmente definido y rajado, un riesgo que ya de por sí para un luchador de entre 25 y 35 años es exagerado, y que para alguien como Hugh, quien ya se acercaba a los 60, era realmente peligroso para la salud. Todos estos factores como la edad, la definición, someterse a deshidrataciones, los brutales entrenamientos, acabaron por levantar las sospechas acerca de si Hugh se tuvo que hacer uso de los esteroides para poder mantener el nivel con la edad que tenía o no. Lo que había conseguido Hugh con casi 60 años era absolutamente descomunal. A pesar de esto y de que Hugh se dejó la Wow. piel e hizo un esfuerzo sobrehumano para estar a la altura No, es increíble como tuvo que entrenar ese hombre y hacer todo lo que está haciendo para poder estar así. Tú sabes que 4 kilos de agua de cuerpo es mucho, es mucho. Yo tuve que hacer eso cuando entrenaba artes marciales, yo tuve que hacer eso. de sus fanáticos, no se acercó ni siquiera un poquito a la terrible locura que el último caso de este documental llegó a realizar. Christian Bale es una auténtica leyenda del cine Christian Bale, mi gente, oh, Batman, vamos a ver qué dicen de Batman. del siglo XXI. Ha protagonizado películas como El Maquinista o American Psycho, e incluso también ha sido parte de la última película de Thor. Gran actor, pero sobre todo un auténtico experto de las transformaciones físicas. A finales de julio de 2003 terminó el rodaje de la película El Maquinista, una película protagonizada por el mismo Bale, en el que encarnaba a un trabajador que por problemas con el insomnio había perdido todo su peso, tanto Wow. que hasta sus costillas eran visibles. Ese reto fue durísimo
muchísimo para Christian, y de hecho lo tenéis en mi documental de las dietas más extremas de Hollywood. Pero el reto al que se debía enfrentar ahora y con tan poco tiempo de preparación sería aún peor. Christian Bale había sido elegido como el nuevo Batman. De cara a la nueva película del Hombre Murciélago, Christian no solo debía recuperar su forma física, sino que se le exigía que incluso luciese totalmente musculoso. El problema era que lo que separaba el final del rodaje del Maquinista con el inicio del rodaje de Batman era tan solo de 6 meses. ¿En 6 meses tuvo que cambiar su físico de esa manera? ¿Puede ser posible eso? ¿De esa manera de estar desnutrido tan flaco? ¿A estar musculoso como para ser el actor de Batman? ¡Wow! Eso necesito verlo. Christian Bale tenía que volver a subir de peso, iniciando desde los 54 kilos en los que se había quedado tras El Maquinista, y para ello su rutina y dieta sería la más dura de todas. Christian Bale tenía que comer tanto que no le bastaba con pollo y arroz. Tenía que recurrir a otras comidas como la pizza o las hamburguesas para poder llegar a las más de 7000 calorías diarias que debía ingerir. Además de eso, obviamente, tenía que empezar a entrenar para ganar músculo, ya que tras la película del Maquinista no solo había perdido toda la grasa, sino también toda la musculatura. No tenía Era nada. prácticamente todo huesos. En este punto, hasta los mismos directores de la película empezaron a dudar de si se habían equivocado eligiendo a Bale. Es lógico que se equivoquen. Es lógico que piensen que se equivocaron o no. Es lógico. Si oye, 6 meses nada más para cambiar el físico de esa manera tan radical, es difícil, es duro. Pero él les demostraría que estaban equivocados. En los primeros 4 meses, Christian Bale logró aumentar de 54 kilos de peso a la brutalidad de 100 kilos. Sí, ¡Wow! 45 kilos más de peso. Una auténtica locura. Nadie en el set se podía creer lo que estaba viendo y encima Bale ahora estaba dispuesto a definir para llegar perfecto al rodaje con un físico extraordinario. ¿Cómo? Durante la preparación del rodaje, Christian se veía inmenso. Obviamente había ganado algo de grasa, pero la diferencia con solo 4 meses atrás en El Maquinista era tan descomunal que no parecían ni la misma persona. Durante la preparación del rodaje y su adaptación a Batman, Christian redujo considerablemente su ingesta calórica y aumentó aún más su entrenamiento, sobre todo en artes marciales. Llegó al rodaje de la película pesando 90 kilos, algo más de ¡Wow! De 45 a 90. 45 kilos de más. El doble. ¡Wow! que durante la preparación, pero igual de grande. Christian ya había demostrado la capacidad que tenía para transformar su cuerpo, pero esta vez se había superado y todo el equipo de rodaje estaba totalmente impactado con el nivel de sacrificio que había hecho Christian. La cuestión es que todas las fechas eran excesivamente apretadas. Un aumento de peso repentino, una ganancia de masa muscular espectacular. Si bien no llegó a estar tan definido como casos como los de Zac Efron en Baywatch y su físico no se veía como ese cuerpo solo alcanzable mediante el uso de la química, la drástica transformación del cuerpo de Christian en tan corto periodo de tiempo complicaba muchísimo las posibilidades de que no se hubiese hecho uso de las sustancias anabólicas. Sí, Y es que buena a veces se nos pregunta. olvida que Buena pregunta esa. estas sustancias son tan potentes que algunos estudios han podido concluir que alguien que usa química pero no entrena puede llegar a ganar más masa muscular que quien entrena de forma natural. Aún así, ¿En serio? Y qué locura. Christian logró dejar una huella gigante y sus películas ser enmarcadas como una de las mejores trilogías de la historia del cine de superhéroes. ¿Cuál de estos 3 físicos se puede conseguir de manera natural? Los 3 podrían haber recurrido perfectamente al uso de la química. Uno por no entrenar frecuentemente, otro por ser realmente mayor y otro por el corto tiempo de transformación. Espero que te haya gustado este documental y que me dejes tu opinión sobre estos casos en los comentarios. Bueno, se acabó el video ahora mismo. ¿Y qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen de esto? ¿Se habrán chutado ellos? ¿Se habrán puesto alguna esteroide? Porque cuando los 3, esos cambios que tuvieron que hacer, eso fue algo difícil. Fue algo de 45 kilos de diferencia. Es doble. Es que bajar de peso es difícil. Imagínate tú, para subir de peso es muy difícil. Bueno, nada, yo fui a la Mil PM y este fue otro capítulo lleno de cosas virales. Al próximo combate. Nos vemos, mi gente. Sí.